El padre decía que los muros de la iglesia guardaban secretos que nadie quería escuchar, recordó doña Carmen Vázquez, una de las feligresas más antiguas del pueblo, mientras ajustaba su rebozo azul marino sobre los hombros. Sus ojos, empañados por las cataratas y los años, miraban fijamente hacia el altar mayor de la iglesia de San Sebastián. Nadie imaginó lo que ocurriría aquel domingo de 1993. San Juan Chamula despertaba cada mañana al ritmo de los gallos y las campanas de la iglesia. El pueblo, enclavado en los altos de Chiapas, parecía suspendido en el tiempo. Las casas de adobe y teja se apiñaban en torno a la plaza central, donde el mercado dominical reunía a campesinos de las comunidades vecinas. El aire matutino llevaba el aroma a copal, tortillas recién hechas y el humo de los fogones de leña que se alzaba desde los patios traseros. El padre Miguel Hernández había llegado a San Juan Chamula 15 años atrás, en 1978. Era un hombre de complexión robusta, con manos curtidas por el trabajo y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises de la temporada de lluvias. A sus 61 años, había logrado algo que pocos sacerdotes conseguían en aquella región: el respeto genuino de una comunidad indígena que guardaba celosamente sus tradiciones ancestrales. No era como los otros curas, explicaba don Sebastián López, quien en 1993 fungía como síndico municipal. El padre Miguel hablaba tzotzil mejor que muchos de nosotros. Se sentaba en el suelo con los ancianos, escuchaba las historias de nuestros abuelos y nunca trató de cambiar nuestras costumbres. Don Sebastián hacía una pausa, removiendo con un palito las brasas de su pequeña hoguera. Decía que Dios también hablaba tzotzil. La iglesia de San Sebastián era el corazón espiritual del pueblo. Construida durante la época colonial, sus muros de piedra y cal habían sido testigos de bodas, bautizos, funerales y las celebraciones que marcaban el calendario religioso de la comunidad. El interior estaba decorado con imágenes de santos católicos que convivían armoniosamente con símbolos de la cosmovisión maya. Velas de diferentes colores ardían constantemente, creando un ambiente de recogimiento que invitaba a la oración silenciosa. El padre Miguel había adaptado su ministerio a la realidad cultural de San Juan Chamula. Durante las misas, incorporaba elementos de la tradición local, bendecía las semillas antes de la siembra, participaba en las ceremonias de sanación y permitía que los curanderos tradicionales realizaran limpias en el atrio de la iglesia. Esta flexibilidad, que algunos consideraban controvertida, había convertido la iglesia en un verdadero centro de encuentro comunitario. Los domingos, la iglesia se llenaba completamente, recordaba doña Esperanza Morales, quien durante años fue la encargada de mantener limpios los altares. Llegaban familias completas desde las comunidades más alejadas. Los niños correteaban entre los bancos, mientras sus madres encendían velas para pedir por las cosechas o por la salud de algún familiar enfermo. El 12 de septiembre de 1993, amaneció como cualquier otro domingo. El cielo estaba despejado, con esa claridad cristalina característica del altiplano chiapaneco. Las montañas que rodean San Juan Chamula se veían nítidas contra el horizonte, sus laderas cubiertas de pinos y robles que comenzaban a mostrar los primeros tintes dorados del otoño. El padre Miguel había desayunado temprano en la casa parroquial, una construcción modesta adyacente a la iglesia. Margarita Pérez, la señora que le preparaba los alimentos y mantenía en orden la casa, lo recordaba especialmente pensativo aquella mañana. Estaba más callado que de costumbre, narraba Margarita, una mujer menuda de unos 50 años, con el cabello recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Desayunó su café negro con pan dulce, como siempre, pero apenas probó los frijoles. Me preguntó si había visto a don Aurelio durante la semana. Don Aurelio Gómez era el secretario del Consejo de Ancianos de la comunidad,
un hombre respetado que servía como intermediario entre las autoridades tradicionales y el gobierno municipal. Su relación con el padre Miguel era de mutuo respeto y colaboración, pero en las últimas semanas había habido tensiones crecientes en la región. Chiapas vivía momentos de efervescencia política. Los movimientos campesinos demandaban mayor acceso a la tierra, mientras que los terratenientes presionaban al gobierno estatal para que mantuviera el orden. En este contexto, algunos sectores conservadores de la Iglesia Católica habían comenzado a cuestionar el trabajo pastoral de sacerdotes como el padre Miguel, a quienes acusaban de mezclar la religión con la política y de fomentar la insubordinación entre las comunidades indígenas. El padre estaba preocupado por las cartas que había recibido, confesó años después Margarita. No me dijo qué decían, pero vi cómo las quemaba en el fogón después de leerlas. Tenía el rostro muy serio cuando las echaba al fuego. La misa de aquel domingo comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. La iglesia estaba repleta, como era habitual. Las mujeres ocupaban los bancos del lado izquierdo, con sus huipiles bordados y sus rebozos de colores vivos. Los hombres se acomodaban en el lado derecho, muchos de ellos con sus sombreros de palma en las manos. Los niños se movían inquietos entre las piernas de sus padres, susurrando en tzotzil mientras esperaban que comenzara la ceremonia. El padre Miguel apareció desde la sacristía a las 10 en punto, vistiendo su alba blanca y la estola bordada que las mujeres de la comunidad le habían regalado el año anterior. Su rostro mostraba la serenidad habitual, aunque algunos feligreses notaron que parecía más pálido de lo normal. «Buenos días, hermanos», saludó en español para después repetir el saludo en tzotzil, «Lokel Cacal, hermanos». Su voz resonaba clara en el interior de la iglesia, amplificada por los muros de piedra. Hoy vamos a reflexionar sobre el perdón y la reconciliación. La primera parte de la misa transcurrió con normalidad. El padre Miguel leyó las Escrituras, ofreció su homilía sobre la importancia de sanar las heridas del pasado y dirigió las oraciones comunitarias. Durante la consagración, elevó la hostia con sus manos temblorosas, algo que llamó la atención de quienes lo conocían bien, pues el sacerdote era conocido por su firmeza y aplomo durante las ceremonias. Fue después de la comunión cuando ocurrió lo inexplicable. El padre Miguel había concluido la distribución de la hostia consagrada y había regresado al altar para las oraciones finales. La congregación permanecía de pie, con las cabezas inclinadas, cuando el sacerdote se detuvo súbitamente en medio de una oración. «Padre, perdónanos», había comenzado a decir, cuando su voz se quebró. Los fieles alzaron la vista, esperando que continuara, pero el padre Miguel estaba inmóvil, mirando hacia un punto específico del muro lateral de la iglesia, justo detrás del confesionario. Su cara cambió completamente, testimoniaba doña Carmen. Era como si hubiera visto algo que lo había asustado mucho. Se puso muy pálido y comenzó a temblar. El silencio se extendió por varios minutos. Los feligreses intercambiaban miradas de confusión, sin saber si debían intervenir o continuar esperando. Algunos niños comenzaron a inquietarse y sus madres los calmaban con susurros. De pronto, el padre Miguel dejó el misal sobre el altar. Se dirigió hacia la puerta lateral de la iglesia, la que conectaba directamente con el cementerio, y salió sin decir una palabra. Su paso era firme pero apresurado, como si respondiera a una urgencia que solo él podía percibir. «Pensamos que se había sentido mal», explicaba don Sebastián. «Mi esposa me dijo que fuera a ver si necesitaba ayuda. Pero cuando salí al cementerio ya no estaba por ningún lado». Los feligreses permanecieron en la iglesia durante casi media hora, esperando que el padre regresara para concluir la ceremonia. Algunas de las mujeres mayores comenzaron a recitar el rosario en tzotzil, mientras los hombres se agrupaban en pequeños círculos para discutir en voz baja lo que había ocurrido. Finalmente, don Aurelio Gómez
tomó la decisión de ir a buscarlo. Junto con otros 3 hombres de la comunidad, recorrió la casa parroquial, el cementerio y los alrededores de la iglesia. No encontraron rastro del padre Miguel. Su cama estaba tendida, su ropa guardada en el armario y sus libros ordenados en el escritorio, recordaba a don Aurelio, un hombre de rostro anguloso y pelo completamente blanco. Todo estaba tal como él lo había dejado por la mañana. Incluso su taza de café seguía en la mesa de la cocina. La búsqueda se extendió durante el resto del día. Los hombres de la comunidad formaron grupos y peinaron los senderos que conducían a las comunidades vecinas, los arroyos donde el padre solía caminar para meditar y los lugares donde acostumbraba visitar a los enfermos. Las mujeres permanecieron en la iglesia, rezando y manteniendo encendidas las velas ante la imagen de San Sebastián. Cuando llegó la noche, el padre Miguel Hernández no había aparecido. Margarita Pérez había preparado la cena como todas las noches, esperando que el sacerdote regresara con alguna explicación para su misteriosa partida. Pero las horas pasaron, y la comida se enfrió en la mesa de la casa parroquial. Esa noche no dormí, confesaba Margarita. Dejé la puerta abierta y una vela encendida en la ventana, por si acaso regresaba. Pero solo escuché el viento entre los pinos y el llanto de los perros en la distancia. Al día siguiente, lunes 13 de septiembre, la noticia de la desaparición se había extendido por toda la región. Las autoridades municipales fueron notificadas, y para el mediodía había llegado al pueblo una comisión de la Policía Estatal para iniciar la investigación oficial. El comandante Rodolfo Vázquez, un hombre corpulento con bigote espeso, dirigió los primeros interrogatorios. Su actitud era escéptica y burocrática, como si considerara que la desaparición de un sacerdote en una comunidad indígena fuera un asunto menor en el contexto de los problemas que enfrentaba Chiapas en aquellos días. Seguramente se fue por su propia voluntad, declaró el comandante a los periodistas que comenzaron a llegar desde Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Estos curas a veces se cansan de la vida rural y se van a la capital sin avisar a nadie, pero quienes conocían al padre Miguel sabían que esa explicación no tenía sentido. El sacerdote había encontrado en San Juan Chamula no solo su vocación, sino su hogar. Hablaba constantemente de los proyectos que tenía para la comunidad, la construcción de un centro de salud, la creación de una cooperativa de artesanas y la implementación de un programa de alfabetización bilingüe. El padre no se habría ido así, insistía doña Carmen. Tenía comprometida una boda para el siguiente fin de semana y había prometido a doña Lucía que bendeciría la casa nueva de su hijo. No era un hombre que faltara a su palabra. Los días siguientes estuvieron marcados por la incertidumbre y la búsqueda desesperada. La comunidad se organizó para rastrear cada rincón de la región. Los jóvenes exploraron las cuevas de las montañas cercanas, pensando que el padre podría haber sufrido un accidente. Los ancianos consultaron a los curanderos tradicionales, buscando alguna visión o señal que pudiera indicar el paradero del sacerdote desaparecido. La iglesia de San Sebastián permanecía cerrada. Sin sacerdote no podía celebrarse la misa y la ausencia de las campanas dominicales creaba un vacío que se sentía en todo el pueblo. Las velas que los fieles habían encendido por el padre Miguel ardían día y noche ante la imagen del santo patrono, creando un ambiente de vigilia permanente. Mientras tanto, la investigación oficial avanzaba lentamente. La policía revisó los registros de las centrales camioneras de la región, buscando alguna evidencia de que el padre hubiera abandonado San Juan Chamula por sus propios medios. Interrogaron a los comerciantes del mercado, a los choferes de los autobuses locales y a cualquier persona que hubiera tenido contacto con el sacerdote en los días previos a su desaparición. Todas las pesquisas resultaron infructuosas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, comentaba el teniente Morales,
quien había sido asignado como investigador principal del caso. No había rastros, no había testigos fuera de la iglesia, no había explicación lógica para su desaparición. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a circular rumores y especulaciones. Algunos hablaban de secuestro por parte de grupos paramilitares que operaban en la región. Otros sugerían que el padre había sido víctima de algún conflicto relacionado con las tensiones políticas que se vivían en Chiapas. Los más supersticiosos murmuraban sobre maldiciones ancestrales y espíritus que habitaban en los montes sagrados. La diócesis de San Cristóbal de las Casas envió al padre Antonio Solís para que se hiciera cargo temporalmente de la parroquia. Era un hombre joven, recién ordenado, que llegó con la mejor intención de servir a la comunidad, pero que nunca logró establecer la conexión profunda que había caracterizado el ministerio del padre Miguel. No era lo mismo, explicaba doña Esperanza. El padre Antonio era buena persona, pero no entendía nuestras costumbres. Celebraba la misa como en la ciudad, sin permitir que pusiéramos flores silvestres en el altar o que los curanderos entraran a bendecir a los enfermos. La ausencia del padre Miguel se sentía especialmente durante las festividades religiosas. El día de San Sebastián, el 20 de enero de 1994, la celebración fue opaca y melancólica. Las familias que habían preparado durante meses los trajes tradicionales para la danza de los parachicos se movían con menos energía, como si la alegría hubiera sido sepultada junto con la esperanza de volver a ver a su sacerdote querido. En la casa parroquial, las pertenencias del padre Miguel permanecían intactas. Margarita había conservado todo exactamente como él lo había dejado. Sus libros de teología ordenados por temas en los estantes de madera, su máquina de escribir con una hoja a medio terminar, sus vestiduras litúrgicas colgadas en el armario y su rosario de madera tallada sobre la mesa de noche. Esperaba que regresara, admitía Margarita. Cada noche, antes de acostarme, revisaba que todo estuviera en su lugar, por si acaso aparecía de repente y necesitaba sus cosas. Los meses se convirtieron en años, y la desaparición del padre Miguel Hernández se fue transformando en una de esas historias que se cuentan en voz baja durante las reuniones familiares. Los niños que habían presenciado su misteriosa partida crecían escuchando diferentes versiones del relato, cada una matizada por la perspectiva y la memoria de quien la narraba. Pero en San Juan Chamula, la memoria del padre Miguel se mantenía viva a través de pequeños rituales cotidianos. Las mujeres seguían encendiendo velas por él cada domingo. Los hombres mencionaban su nombre durante las asambleas comunitarias cuando necesitaban tomar decisiones importantes. Y en el altar mayor de la iglesia de San Sebastián siempre había un lugar reservado para él, como si en cualquier momento pudiera regresar para concluir aquella misa que había quedado interrumpida. Nunca perdimos la esperanza, decía don Sebastián, ya anciano, mientras observaba el atardecer desde la plaza del pueblo. Sabíamos que algún día sabríamos la verdad sobre lo que pasó con nuestro padre Miguel. ¿Cuánto tiempo puede una comunidad mantener viva la esperanza cuando todas las pistas se desvanecen como el humo del copal en el viento de la montaña? En San Juan Chamula, la respuesta se medía en años de oraciones susurradas y velas que nunca se extinguían completamente. Para 1995, 2 años después de la desaparición, la investigación oficial había sido archivada. El expediente del padre Miguel Hernández ocupaba ahora un lugar olvidado en los archivos de la Procuraduría Estatal, clasificado como caso cerrado por falta de evidencias. Pero en las calles empedradas del pueblo, en los mercados dominicales y en las reuniones del Consejo de Ancianos, su nombre seguía pronunciándose con la misma reverencia de siempre. La familia del padre Miguel había llegado desde Puebla pocas semanas después de la desaparición. Doña Elena Hernández, su hermana mayor, era una mujer de 68 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo
y las manos ásperas de quien había trabajado toda la vida. Llegó acompañada de su hijo Roberto, un contador de mediana edad que miraba con desconfianza el entorno rural donde su tío había elegido vivir. «No entiendo por qué Miguel se vino a este lugar tan apartado», comentaba Roberto mientras revisaba los papeles del sacerdote en la casa parroquial. «Podría haber tenido una parroquia en la ciudad, con todas las comodidades. Aquí no hay ni siquiera teléfono fijo». Doña Elena, sin embargo, comprendía mejor las motivaciones de su hermano. Durante los días que permaneció en San Juan Chamula, se dedicó a conversar con los feligreses, a escuchar sus testimonios y a entender el vínculo profundo que el padre Miguel había establecido con la comunidad. «Mi hermano siempre fue diferente», le confió a doña Carmen una tarde, mientras ambas mujeres desgranaban maíz en el patio de la casa parroquial. «Desde niño decía que Dios hablaba más fuerte en los lugares silenciosos. Aquí encontró lo que buscaba». La búsqueda organizada por la familia se extendió durante 3 meses. Roberto contrató a un investigador privado de la Ciudad de México, un ex policía judicial llamado Ernesto Vargas, quien llegó a San Juan Chamula con métodos más modernos que los empleados por las autoridades estatales. En Vargas entrevistó sistemáticamente a todos los habitantes del pueblo, creó un mapa detallado de los movimientos del padre Miguel durante sus últimas semanas de vida y analizó cada objeto personal encontrado en la casa parroquial. Su investigación reveló algunos detalles que habían pasado inadvertidos para la policía local. El padre había recibido varias cartas en los meses previos a su desaparición, informó Vargas a la familia. Según la señora Margarita, las quemaba inmediatamente después de leerlas. Eso no es un comportamiento normal en alguien que no tiene nada que ocultar. El investigador también descubrió que el padre Miguel había realizado varios viajes a San Cristóbal de las Casas durante el mes de agosto de 1993, algo inusual en él, pues rara vez abandonaba la comunidad, excepto para asuntos estrictamente necesarios. Don Aurelio me confirmó que el padre había mencionado tener asuntos que resolver en la ciudad, continuó Vargas, pero nunca especificó de qué se trataba y regresaba más preocupado cada vez. La investigación de Vargas se topó con el mismo muro de silencio que había enfrentado la policía. Nadie había visto al padre Miguel después de que saliera por la puerta lateral de la iglesia aquel domingo de septiembre. No había testigos de su paso por los senderos que llevaban a las comunidades vecinas. No había rastros en las centrales de autobuses y no había evidencia de violencia o lucha en ningún lugar. Es como si hubiera planeado su propia desaparición, concluyó el investigador. Pero eso contradice todo lo que sabemos sobre su personalidad y sus compromisos con la comunidad. Después de 3 meses infructuosos, la familia regresó a Puebla llevándose solo algunos objetos personales del padre Miguel. Su Biblia anotada, algunas fotografías y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su madre. El resto de sus pertenencias permanecieron en San Juan Chamula, preservadas por Margarita como un santuario silencioso. Mientras la búsqueda oficial se desvanecía, la comunidad desarrolló sus propias formas de mantener viva la memoria del padre Miguel. Las mujeres del pueblo organizaron una novena mensual en su honor, que se celebraba cada día 12 en la iglesia de San Sebastián. Durante estas ceremonias, dirigidas por doña Carmen y las otras feligresas de mayor edad, se recitaban oraciones especiales por los desaparecidos y se compartían recuerdos del sacerdote. Recordábamos sus sermones, las veces que nos había consolado en momentos difíciles, los consejos que nos había dado, explicaba doña Esperanza. Era nuestra forma de mantenerlo presente, de no dejar que se perdiera en el olvido. Los hombres, por su parte, mantuvieron durante años una búsqueda esporádica. Cada vez que alguno de ellos tenía que viajar a las comunidades vecinas por asuntos comerciales o familiares,
aprovechaba para preguntar si alguien había visto o sabía algo del padre Miguel. Esta red informal de información se extendió gradualmente por toda la región de los Altos de Chiapas. Nunca dejamos de preguntar, aseguró don Sebastián. En los mercados, en las fiestas patronales, cuando nos encontrábamos con gente de otros pueblos, siempre había la esperanza de que alguien hubiera visto algo, hubiera escuchado algo. Sin embargo, los años trajeron consigo cambios inevitables. El padre Antonio Solís fue trasladado a otra parroquia en 1996 y en su lugar llegó el padre Francisco Méndez, un sacerdote de origen guatemalteco que había trabajado varios años con comunidades indígenas en su país. A diferencia de su predecesor, el padre Francisco mostró interés genuino por comprender las tradiciones locales y establecer un diálogo respetuoso con los líderes comunitarios. El padre Francisco era diferente, recordaba don Aurelio. No trataba de ocupar el lugar del padre Miguel, sino de crear su propio espacio. Respetaba nuestra forma de ser y poco a poco fue ganándose la confianza de la gente. Bajo el ministerio del padre Francisco, la iglesia de San Sebastián recuperó gradualmente su vitalidad. Las misas dominicales volvieron a llenarse de familias completas. Los niños correteaban nuevamente entre los bancos y las celebraciones religiosas recobraron su colorido tradicional. Pero en el altar mayor siempre permanecía encendida una vela especial por el padre Miguel, un recordatorio silencioso de la herida abierta en el corazón de la comunidad. Los cambios también llegaron desde el exterior. A finales de la década de los 90, la construcción de una carretera pavimentada conectó San Juan Chamula más directamente con San Cristóbal de las Casas. Llegaron los primeros teléfonos públicos, se instaló el servicio de luz eléctrica en algunas zonas del pueblo y comenzaron a aparecer pequeñas tiendas que vendían productos industrializados. Estos cambios trajeron consigo nuevas generaciones de habitantes que no habían conocido personalmente al padre Miguel. Los jóvenes que en 1993 eran niños, ahora eran adultos con sus propias familias, y sus hijos escuchaban la historia de la desaparición como un relato de tiempos remotos, cargado de la nostalgia que acompaña a todas las leyendas locales. Los nietos ya no entienden por qué sus abuelas se emocionan tanto cuando hablan del padre Miguel, comentaba María Elena Gómez, hija de don Aurelio, quien en el año 2000 trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo. Para ellos es solo una historia más, como la del Nahual del Cerro o la de la Llorona que aparece en el arroyo. Pero las generaciones mayores se resistían a que la memoria se diluyera. Doña Carmen, ya octogenaria, se había convertido en la principal guardiana de los recuerdos del padre Miguel. Durante las tardes, cuando el sol descendía detrás de las montañas y el pueblo se preparaba para la noche, se sentaba en la banca de madera frente a su casa y narraba a quien quisiera escuchar las historias del sacerdote desaparecido. Contaba sobre las veces que el padre Miguel había curado el susto de los niños, sobre cómo había mediado en los conflictos familiares, sobre los milagros pequeños que ocurrían cuando él estaba cerca, relató su nieta, Patricia Vázquez. Para mi abuela, el padre Miguel no había muerto ni se había ido, simplemente estaba esperando el momento adecuado para regresar. Esta convicción de que el padre Miguel seguía vivo se mantenía especialmente fuerte entre las mujeres de la comunidad. Habían creado una especie de mitología doméstica alrededor de su figura. Algunas aseguraban haber visto su silueta caminando por el cementerio durante las noches de luna llena. Otras decían escuchar su voz bendiciendo los campos durante las épocas de siembra. Mi madre juraba que a veces encontraba flores frescas sobre la tumba de mi padre, flores que nadie había puesto ahí, narraba Esperanza Morales, cuyo esposo había muerto en 1998. Decía que era el padre Miguel, que seguía cuidando de sus feligreses, aunque ya no pudiéramos verlo. Estos avistamientos y señales
verdaderos o imaginarios, alimentaban la esperanza y mantenían vivo el misterio, pero también generaban divisiones sutiles en la comunidad. Mientras algunos se aferraban a la posibilidad de un regreso milagroso, otros comenzaron a aceptar que el padre Miguel había muerto y que era necesario hacer el duelo correspondiente. Después de 10 años, ya era hora de aceptar la realidad, opinaba Roberto Gómez, hijo de don Sebastián, quien había estudiado en San Cristóbal y trabajaba como contador en una oficina del gobierno municipal. La gente necesitaba cerrar esa herida y seguir adelante con sus vidas. Esta tensión generacional se hacía especialmente evidente durante las fechas significativas. Cada 12 de septiembre, aniversario de la desaparición, se organizaba una misa especial por el padre Miguel. Los mayores participaban con la devoción de siempre, pero los jóvenes mostraban cada vez menos interés en una ceremonia que les parecía anclada en el pasado. Los muchachos ya no entienden, se lamentaba Margarita Pérez, quien para el año 2003 tenía ya más de 70 años y le costaba trabajo mantener sola la casa parroquial. Para ellos, el padre Miguel es como un fantasma, no comprenden lo importante que fue para todos nosotros. La propia Margarita se había convertido en otro símbolo de la resistencia al olvido. Durante 10 años había mantenido intacta la habitación del padre Miguel, limpiando semanalmente sus libros, sacudiendo sus vestiduras y cambiando las sábanas de la cama como si él fuera a regresar en cualquier momento. Pero el peso de los años y la soledad comenzaban a hacer mella en su determinación. Algunas noches me preguntaba si no estaría haciendo mal, confesó años después, si no sería mejor donar sus cosas a los pobres, como él habría querido. Pero cada vez que pensaba en deshacer su cuarto, sentía como si lo estuviera traicionando. Mientras tanto, el mundo exterior había cambiado drásticamente. El movimiento zapatista había surgido en 1994, transformando radicalmente el panorama político y social de Chiapas. San Juan Chamula, aunque no directamente involucrado en el conflicto, se había visto afectado por las tensiones regionales y la presencia militar en la zona. Llegaron soldados a preguntar sobre el padre Miguel, recordaba don Aurelio. Querían saber si había tenido vínculos con algún grupo armado, si había predicado ideas subversivas. Tuvimos que explicarles una y otra vez que nuestro padre era un hombre de paz, que nunca se metió en política. Estas investigaciones tardías, realizadas más de una década después de la desaparición, no arrojaron nueva información, pero sí evidenciaron que el caso no había sido completamente olvidado por las autoridades. En algún archivo de la inteligencia militar permanecía abierto un expediente sobre el padre Miguel Hernández, clasificado entre los casos de personal religioso con posible actividad subversiva. Para los habitantes de San Juan Chamula, estas sospechas resultaban absurdas e hirientes. El padre Miguel había sido un hombre dedicado exclusivamente a su ministerio pastoral, ajeno a las controversias políticas y concentrado únicamente en el bienestar espiritual de su comunidad. Lo único subversivo que hacía el padre era insistir en que los pobres tenían la misma dignidad que los ricos, declaró con amargura doña Carmen. Si eso es ser revolucionario, entonces todos los cristianos deberíamos serlo. A medida que se acercaba el 10º aniversario de la desaparición, en 2003, la comunidad comenzó a planear una conmemoración especial. Se organizó un comité integrado por las familias más antiguas del pueblo, con el objetivo de rendir un homenaje digno al sacerdote desaparecido y, al mismo tiempo, encontrar una forma de dar cierre al duelo que había permanecido abierto durante tanto tiempo. Queríamos hacer algo que honrara su memoria, pero que también nos permitiera seguir adelante, explicó María Elena Gómez, quien fungía como secretaria del comité. No podíamos vivir para siempre esperando su regreso. El homenaje se realizó el 12 de septiembre de 2003, exactamente 10 años después de la desaparición. La iglesia de San Sebastián
Se llenó como en los mejores tiempos del Padre Miguel. Llegaron visitantes de las comunidades vecinas, antiguos compañeros sacerdotes de otras parroquias e incluso algunos funcionarios del gobierno municipal. El padre Francisco Méndez dirigió una misa solemne en la que se leyeron testimonios escritos por los feligreses que habían conocido al Padre Miguel. Doña Carmen, a pesar de su edad avanzada, subió al púlpito para leer un mensaje en nombre de todas las mujeres de la comunidad. Padre Miguel, donde quiera que estés, queremos que sepas que nunca te hemos olvidado. Tus enseñanzas siguen vivas en nuestros corazones. Tu ejemplo sigue guiando nuestros pasos. Hoy te encomendamos al Señor y le pedimos que te dé el descanso eterno que mereces. Después de la ceremonia religiosa, se develó una placa conmemorativa en el atrio de la iglesia. La placa, elaborada en bronce por un artesano de San Cristóbal, llevaba grabado el nombre del Padre Miguel, las fechas de su ministerio en San Juan Chamula y una frase que resumía el sentimiento de la comunidad: a nuestro pastor que sembró amor y cosechó recuerdos eternos. La ceremonia marcó un punto de inflexión en la relación de la comunidad con la memoria del Padre Miguel. Sin abandonar completamente la esperanza de conocer algún día la verdad sobre su destino, los habitantes de San Juan Chamula comenzaron a procesar su ausencia de manera más madura y realista. Fue como si finalmente hubiéramos podido despedirnos de él, comentó Esperanza Morales. Durante 10 años estuvimos esperando que regresara para poder decirle adiós. Esa ceremonia nos permitió hacerlo. Los años siguientes trajeron cambios generacionales inevitables. Doña Carmen falleció en 2005, llevándose consigo muchos de los recuerdos más vívidos del Padre Miguel. Don Sebastián y don Aurelio, ya muy ancianos, comenzaron a delegar sus responsabilidades comunitarias en sus hijos. Margarita Pérez se jubiló de sus labores en la casa parroquial y se mudó con una sobrina a San Cristóbal. Para 2008, 15 años después de la desaparición, una nueva generación de líderes comunitarios dirigía los destinos de San Juan Chamula. Muchos de ellos habían sido niños cuando ocurrieron los hechos, y su perspectiva sobre el caso estaba más influida por los relatos escuchados que por la experiencia vivida. Para nosotros, el Padre Miguel era más como un símbolo que como una persona real, admitía Carlos Gómez, nieto de don Aurelio, quien en 2008 fungía como presidente del comité de la iglesia. Le sabíamos que había sido muy importante, pero no teníamos esa conexión emocional que tenían nuestros padres y abuelos. Era precisamente esta nueva generación la que tomaría las decisiones que cambiarían para siempre la historia del Padre Miguel Hernández y de San Juan Chamula. Los jóvenes líderes tenían una visión más pragmática sobre las necesidades de la comunidad y estaban dispuestos a realizar cambios que las generaciones anteriores habían considerado sacrílegos. La iglesia necesitaba reparaciones urgentes, explicó Carlos Gómez. Las lluvias habían dañado algunos muros y había problemas con la instalación eléctrica. No podíamos seguir posponiendo el mantenimiento por respeto a los recuerdos. Fue así como, en marzo de 2008, se aprobó en Asamblea Comunitaria un proyecto de restauración de la iglesia de San Sebastián. Los trabajos incluirían la reparación de los muros laterales, la renovación del sistema eléctrico y la instalación de nuevos vitrales en las ventanas principales. Nadie imaginaba que esas obras de mantenimiento rutinario estaban a punto de revelar secretos que habían permanecido ocultos durante 15 años en las entrañas de piedra y cal de la vieja iglesia colonial. El sonido del martillo neumático resonaba como un latido irregular en el corazón de la iglesia de San Sebastián. Era la mañana del 15 de abril de 2008, y Maximiliano Ruiz, el maestro albañil contratado para las reparaciones, se detuvo súbitamente en su trabajo. Algo no estaba bien en el muro lateral que había estado demoliendo. «Aquí hay un hueco», gritó por encima del ruido de la maquinaria, dirigiéndose a su ayudante.
Esto no debería estar así. Maximiliano era un hombre experimentado, con más de 20 años construyendo y reparando iglesias coloniales en toda la región de los Altos. Sus manos curtidas sabían distinguir entre la piedra sólida y los espacios vacíos que a veces quedaban en las construcciones antiguas por asentamientos del terreno o errores arquitectónicos. Pero esto era diferente. El hueco se encontraba exactamente detrás del confesionario, en la pared lateral derecha de la iglesia, a la altura donde un adulto promedio podría alcanzar sin dificultad. Al golpear suavemente con el martillo, el sonido hueco que producía indicaba que había un espacio considerable detrás del muro de piedra. Mejor le avisamos al padre Francisco antes de seguir, sugirió Jorge, el ayudante, un joven de 22 años que había nacido y crecido en San Juan Chamula. No vaya a ser que rompamos algo importante. El padre Francisco Méndez llegó 15 minutos después, acompañado de Carlos Gómez y otros miembros del comité de la iglesia. Se había corrido la voz por el pueblo con la velocidad característica de las comunidades pequeñas, y pronto se congregó un grupo de curiosos en el interior del templo. ¿Están seguros de que hay algo detrás?, preguntó el padre Francisco mientras examinaba la zona que Maximiliano había marcado con yeso blanco. Completamente seguro, padre, respondió el albañil. Mire, si golpeo aquí. Dio varios golpes suaves con el martillo. Escuche la diferencia de sonido. Efectivamente, la diferencia era notable. Mientras el resto del muro producía un sonido sólido y compacto al ser golpeado, esa sección específica resonaba con un eco que delataba la existencia de un espacio hueco detrás. Carlos Gómez se acercó a examinar más detenidamente la pared. Durante 15 años había participado en las labores de mantenimiento de la iglesia, pero nunca había notado nada extraño en esa zona. La piedra se veía igual que el resto del muro, con las mismas marcas del tiempo y las mismas manchas de humedad que caracterizaban toda la construcción colonial. ¿Qué opinan? ¿Seguimos?, preguntó Maximiliano, con el martillo neumático listo para continuar. El padre Francisco miró a los miembros del comité. Era una decisión delicada. Si había un espacio detrás del muro, podría tratarse de un antiguo depósito de objetos religiosos, de documentos históricos importantes o simplemente de un error de construcción sin mayor relevancia. Pero también existía la posibilidad de que fuera algo que los constructores originales habían querido mantener oculto. Proceda con cuidado, autorizó finalmente el sacerdote. Pero haga un hueco pequeño primero, para poder ver qué hay adentro. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio expectante, roto únicamente por el ruido controlado del martillo y el desprendimiento de fragmentos de piedra y argamasa. Los presentes se habían aglomerado en un semicírculo, manteniendo la distancia suficiente para no estorbar el trabajo, pero lo bastante cerca para poder observar cada detalle. Cuando el hueco alcanzó el tamaño aproximado de un puño, Maximiliano se detuvo y tomó una linterna de mano. La introdujo por la abertura y dirigió el haz de luz hacia el interior del espacio oculto. «¡Dios santo!», murmuró, y su rostro perdió el color. «¿Qué ve?», preguntó ansiosamente Carlos Gómez. Maximiliano retiró lentamente la linterna y se volvió hacia el grupo. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y preocupación que inquietó a todos los presentes. «Hay cosas ahí dentro», dijo con voz ronca. «Muchas cosas, y parece que alguien las puso ahí intencionalmente». El padre Francisco se acercó y pidió la linterna. Cuando dirigió la luz hacia el interior del compartimento oculto, pudo distinguir formas indefinidas envueltas en lo que parecía ser tela. Los objetos estaban cuidadosamente acomodados, como si alguien hubiera tomado tiempo para organizarlos antes de sellar el espacio. «Necesitamos hacer un hueco más grande», decidió el sacerdote, «pero que sea lo suficientemente amplio para poder sacar las cosas sin dañarlas». Los siguientes 20 minutos fueron una mezcla de expectación y nerviosismo.
Maximiliano trabajaba con movimientos precisos y delicados, ampliando gradualmente la abertura hasta que fue posible introducir una mano completa. El primer objeto que extrajo fue un paquete envuelto en tela de algodón, amarrado con cordel de ixtle. «Es pesado», comentó mientras lo entregaba al padre Francisco, «y parece que tiene forma de libro». El padre Francisco desató cuidadosamente el cordel. La tela, amarillenta por el paso del tiempo, se desdoblaba con la fragilidad del papel envejecido. Cuando finalmente el objeto quedó al descubierto, un murmullo de reconocimiento recorrió al grupo de espectadores. Era un misal romano, con tapas de cuero repujado y cantoneras de bronce. Pero no era un misal cualquiera. En la tapa, grabadas con letra elegante, se leían las iniciales M, H, I. Debajo, en letras más pequeñas, Ordenación Sacerdotal, 1960. «Es el misal del padre Miguel», susurró Jorge, el ayudante del albañil. Aunque había sido niño cuando ocurrió la desaparición, había escuchado innumerables veces las descripciones del misal personal que el sacerdote llevaba siempre consigo durante las celebraciones importantes. Carlos Gómez tomó el libro con manos temblorosas. Lo abrió cuidadosamente y en la primera página encontró, escrita con tinta azul, en una caligrafía familiar para muchos de los presentes, una dedicatoria. «Para Miguel, en el día de su ordenación. Que este libro lo acompañe en el servicio a Dios y a los pobres. Con amor, Elena». «Es la letra de su hermana», confirmó una voz desde el fondo del grupo. Era Esperanza Morales, quien había llegado al escuchar los rumores sobre el descubrimiento. Doña Elena escribía igual. «Yo la vi firmar en el libro de defunciones cuando murió mi suegra». El padre Francisco cerró el misal con reverencia y lo colocó sobre una de las bancas. Después se dirigió nuevamente hacia el compartimento oculto, donde Maximiliano ya había localizado un segundo objeto. Este era más voluminoso y pesado. Estaba envuelto en una manta de lana gruesa, del tipo que usan los pastores en las montañas durante las noches frías. Al desarrollarla, apareció una caja de madera tallada, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, pero más profunda. La tapa de la caja tenía incrustaciones de nácar que formaban el diseño de una cruz rodeada de espigas de trigo y racimos de uvas. Era claramente una pieza de artesanía religiosa, elaborada con el cuidado y la dedicación que caracterizan los objetos destinados a fines sagrados. «¿La abrimos?», preguntó Carlos Gómez. El padre Francisco asintió. Con cuidado, levantó la tapa de la caja. El interior estaba forrado con terciopelo rojo, ya decolorado, y contenía varios objetos que despertaron inmediatamente el reconocimiento de los presentes. En primer lugar, había un cáliz de plata, pequeño pero elegante, con el pie decorado con motivos florales grabados. Era el cáliz personal del padre Miguel, el que usaba para las misas en las casas de los enfermos y para llevar la comunión a los ancianos que no podían trasladarse a la iglesia. Junto al cáliz había una patena a juego, también de plata, y un pequeño copón que el padre Miguel utilizaba para guardar las hostias consagradas durante las visitas pastorales. Estos objetos, fundamentales para la celebración de la Eucaristía, representaban la esencia misma del ministerio sacerdotal. Pero el hallazgo más impactante estaba en el fondo de la caja, un sobre cerrado, de papel grueso y amarillento que llevaba escrito en el exterior con la letra inconfundible del padre Miguel: «Para ser abierto solo en caso de que algo me suceda. Miguel Hernández, agosto de 1993». El silencio que se produjo al leer esa inscripción fue absoluto. Hasta el ruido exterior del pueblo parecía haberse desvanecido. Los presentes intercambiaban miradas llenas de significado, comprendiendo que se encontraban ante algo que podría cambiar para siempre su comprensión de los eventos ocurridos 15 años atrás. «¿Hay más cosas ahí dentro?», preguntó el padre Francisco, dirigiéndose a Maximiliano. El albañil volvió a introducir la linterna en el compartimento.
El haz de luz reveló dos objetos adicionales, otro paquete envuelto en tela y algo que parecía ser un cuaderno o libreta. El segundo paquete contenía la estola bordada que las mujeres de la comunidad habían regalado al padre Miguel en 1992 durante la celebración del aniversario de su llegada a San Juan Chamula. Era una pieza única, elaborada con hilos de colores que representaban los símbolos sagrados de la tradición maya entretejidos con motivos cristianos. El trabajo había llevado meses de labor colectiva, y su presencia en el compartimento oculto confirmaba que los objetos habían sido colocados ahí por el propio padre Miguel. El último objeto era efectivamente una libreta, de pasta dura y hojas rayadas, del tipo que se usa para llevar cuentas o hacer anotaciones. La tapa estaba ligeramente deformada por la humedad, pero el contenido permanecía legible. En la primera página, escrito con letra firme, se leía «Diario personal, asuntos que requieren discreción, M. H». Carlos Gómez tomó la libreta y la hojeó rápidamente. Las páginas contenían anotaciones fechadas, aparentemente llevadas con regularidad durante los últimos meses de la vida del padre Miguel. Los registros comenzaban en mayo de 1993 y la última entrada estaba fechada el 11 de septiembre de 1993, un día antes de la desaparición. «Esto es muy importante», murmuró el padre Francisco. «Necesitamos estudiarlo con calma y decidir qué hacer con toda esta información». La noticia del descubrimiento se extendió por San Juan Chamula con una velocidad extraordinaria. Para el mediodía, prácticamente todos los habitantes del pueblo sabían que habían encontrado objetos personales del padre Miguel ocultos en la iglesia. Las especulaciones y teorías comenzaron a multiplicarse como hongos después de la lluvia. Algunos interpretaban el hallazgo como una confirmación de que el padre Miguel había previsto su desaparición y había tomado precauciones para preservar sus objetos más preciados. Otros sugerían que el sacerdote había estado involucrado en algún asunto delicado que lo había obligado a ocultar evidencias importantes. Si el padre escondió esas cosas, era porque sabía que algo malo iba a pasar, opinaba Juana Pérez, sobrina de Margarita. Un nadie guarda su cáliz y su misal, a menos que piense que no va a poder usarlos más. Pero también había voces más cautelosas que recordaban la personalidad reservada del padre Miguel y su costumbre de ser muy cuidadoso con los objetos sagrados. El padre siempre fue muy protector con sus cosas de la misa, reflexionaba Pedro Gómez, hermano menor de Carlos. A lo mejor solo quería ponerlas en un lugar seguro por alguna razón que nunca sabremos. Mientras el pueblo debatía las implicaciones del descubrimiento, el padre Francisco había tomado la decisión de mantener en privacidad el contenido del sobre y del diario hasta poder estudiarlos detenidamente. Esa misma tarde se reunió en la casa parroquial con los miembros del comité de la iglesia y con algunas de las personas que habían conocido más íntimamente al padre Miguel. «Antes de leer estas cosas», advirtió el padre Francisco, «tenemos que estar preparados para la posibilidad de que contengan información que cambie lo que creíamos saber sobre la desaparición del padre Miguel. También existe la posibilidad de que revelen secretos que él prefería mantener en privado». Carlos Gómez, como presidente del comité, tomó la palabra. «Padre, creo que después de 15 años de incertidumbre, merecemos conocer la verdad, sea cual sea. El padre Miguel era como familia para muchos de nosotros. Si dejó estos mensajes, fue porque quería que los encontráramos». Los presentes asintieron unánimemente. Esperanza Morales, ya de más de 70 años pero con la mente lúcida, añadió: «Hemos esperado tanto tiempo para saber qué pasó con nuestro padre. No podemos detenernos ahora por miedo a lo que podamos descubrir». El padre Francisco abrió primero el diario. Las anotaciones, escritas con letra pequeña pero clara,
revelaban un panorama completamente desconocido de los últimos meses de vida del padre Miguel. Los primeros registros, correspondientes a mayo de 1993, hablaban de visitas inesperadas y preguntas incómodas por parte de personas que no identificaba por nombre. 15 de mayo. Han venido 2 veces esta semana personas preguntando sobre mis actividades con la comunidad. Dicen ser del gobierno, pero no muestran identificación. Preguntan específicamente sobre las reuniones con los líderes tradicionales y sobre los sermones que he dado acerca de la justicia social. Los registros de junio mostraban una escalada en las presiones. 3 de junio. Recibí otra carta anónima. Esta vez no solo me acusan de promover ideas subversivas, sino que amenazan directamente a la comunidad. Mencionan específicamente a don Aurelio y a doña Carmen. No puedo permitir que las familias sufran por mi causa. El padre Francisco hizo una pausa en la lectura. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Nadie había imaginado que el padre Miguel hubiera estado sometido a este tipo de presiones. ¿Quién podía estar amenazándolo?, preguntó Esperanza Morales. No lo sabemos todavía, respondió el padre Francisco, pero sigamos leyendo. Las anotaciones de julio y agosto revelaban que las amenazas se habían intensificado. 12 de julio, me citaron en San Cristóbal. 2 hombres que dicen trabajar para el gobierno me advirtieron que mi trabajo pastoral está siendo malinterpretado por algunas autoridades. Sugieren que sería conveniente que solicitara un traslado a otra parroquia. 25 de agosto. Las amenazas ya no son veladas. Me dicen claramente que si no me voy voluntariamente, encontrarán la forma de removerme. Mencionaron que tienen expedientes sobre todos los sacerdotes que trabajan con comunidades indígenas. Temo por la seguridad de mi gente. La última serie de anotaciones, correspondientes a los primeros días de septiembre, mostraban a un padre Miguel que había tomado una decisión desesperada. 8 de septiembre. He decidido que es mejor que desaparezca antes de que lastimen a alguien de la comunidad por mi causa. He preparado un plan. Dejaré mis objetos más preciados escondidos en la iglesia, donde puedan ser encontrados algún día cuando sea seguro hacerlo. 11 de septiembre. Mañana durante la misa anunciaré mi partida. He arreglado todo para salir del país. Un compañero sacerdote de Guatemala me ayudará a cruzar la frontera. No podré despedirme como quisiera, pero es la única forma de proteger a mi gente. Que Dios me perdone por el dolor que voy a causar. El silencio que siguió a la lectura de estas líneas era denso como la niebla que baja de las montañas en las madrugadas de invierno. Los presentes procesaban lentamente la información, tratando de reconciliar esta nueva versión de los hechos con las teorías que habían mantenido durante 15 años. Entonces, el padre Miguel se fue voluntariamente, preguntó Carlos Gómez con voz quebrada. Eso parece, respondió el padre Francisco, pero queremos ver qué dice la carta. El sobre cerrado contenía 3 hojas de papel, escritas con la misma letra cuidadosa del diario, pero en un tono más formal y solemne. Era efectivamente una carta de despedida dirigida a mis queridos hermanos de San Juan Chamula. Si están leyendo esta carta, significa que mi plan ha funcionado y que he logrado salir de la región sin causar daño a ninguno de ustedes. Quiero pedirles perdón por la forma abrupta de mi partida, pero las circunstancias me obligaron a tomar esta decisión. Durante los últimos meses he estado sometido a presiones crecientes por parte de personas que consideran que mi trabajo pastoral representa una amenaza para el orden establecido. No puedo dar nombres ni detalles específicos, porque eso podría poner en peligro a quienes han tratado de ayudarme, pero puedo decirles que las amenazas se habían vuelto muy serias. Me dijeron claramente que si no abandonaba voluntariamente mi ministerio en San Juan Chamula, buscarían la forma de involucrar a la comunidad en problemas legales.
Mencionaron la posibilidad de acusar a los líderes tradicionales de actividades subversivas y de usar mi presencia como evidencia de que la parroquia era un centro de agitación política. No podía permitir que ustedes sufrieran las consecuencias de algo que yo había provocado involuntariamente. Mi vocación es proteger y servir a mi rebaño, no ponerlo en peligro. Por eso decidí irme antes de que fuera demasiado tarde. Quiero que sepan que estos han sido los años más felices de mi vida sacerdotal. En San Juan Chamula encontré no solo una comunidad de fe, sino una verdadera familia. Sus tradiciones, su sabiduría, su forma de entender la relación con Dios me han enriquecido más de lo que nunca podré expresar. Si Dios quiere, algún día podremos volver a encontrarnos. Mientras tanto, les pido que mantengan viva su fe, que cuiden unos de otros y que no guarden rencor en sus corazones por mi partida. Los objetos que he escondido en este lugar son mis posesiones más preciadas. El cáliz y la patena fueron regalos de mi madre cuando me ordené. La estola fue hecha por sus propias manos con tanto amor que cada vez que me la pongo siento su bendición. El misal me ha acompañado en todos los momentos importantes de mi ministerio. Los dejo aquí como un símbolo de que, aunque mi cuerpo tenga que alejarse, mi corazón permanecerá para siempre en San Juan Chamula. Algún día, cuando sea seguro hacerlo, podrán usar estos objetos para recordarme en sus oraciones. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo mi amor y mi bendición, Padre Miguel Hernández. Septiembre de 1993. Cuando el padre Francisco terminó de leer la carta, las lágrimas corrían libremente por los rostros de los presentes. 15 años de incertidumbre, de especulaciones, de búsquedas infructuosas y de duelo incompleto, encontraban finalmente una explicación. El padre Miguel no había sido secuestrado, ni asesinado, ni había sufrido un accidente. Había tomado la decisión más dolorosa de su vida para proteger a la comunidad que amaba, sacrificando su propia felicidad y su vocación por el bienestar de sus feligreses. Ahora entiendo por qué se veía tan triste esa última mañana, murmuró Esperanza Morales, y por qué se quedó viendo hacia el muro durante la misa. Sabía que ahí estaban sus cosas, y sabía que era la última vez que las vería. Carlos Gómez se secó los ojos con la manga de su camisa. Todo este tiempo pensamos que nos había abandonado, y resulta que se sacrificó por nosotros. ¿Cómo pudimos dudar de él? El padre Francisco guardó cuidadosamente la carta y el diario. No duden de ustedes mismos, dijo con voz serena. No tenían forma de saber la verdad. El padre Miguel eligió cargar solo con este peso para protegerlos. Ahora nuestra responsabilidad es honrar ese sacrificio. La noticia de que habían encontrado una explicación para la desaparición del padre Miguel se extendió rápidamente por toda la región. Pero junto con el alivio de conocer finalmente la verdad, surgían nuevas preguntas inquietantes. ¿Quiénes habían sido exactamente las personas que amenazaron al padre Miguel? ¿Habían actuado por cuenta propia o representaban a alguna institución? ¿El padre Miguel seguía vivo en algún lugar o había muerto durante estos 15 años de exilio? Y la pregunta más dolorosa de todas, ¿habría sido posible protegerlo si la comunidad hubiera sabido lo que estaba enfrentando? La verdad, como el agua que se filtra entre las rocas de la montaña, encontró su camino hacia la superficie a través de los senderos más inesperados. Fue 3 semanas después del descubrimiento en la iglesia cuando llegó a San Juan Chamula un visitante que nadie esperaba, portando consigo las piezas finales del rompecabezas que había permanecido incompleto durante 15 años. El padre Joaquín Morales apareció en el pueblo una mañana de mayo, conduciendo una camioneta pick-up blanca con placas de Guatemala. Era un hombre de unos 60 años, de complexión delgada y rostro curtido por el sol, con el cabello completamente blanco y una barba recortada que le daba un aspecto venerable. Vestía la sotana negra tradicional, pero llevaba sobre los hombros un huipil guatemalteco
que delataba sus años de trabajo con comunidades indígenas del otro lado de la frontera. Se dirigió directamente a la casa parroquial, donde encontró al padre Francisco preparando el sermón para la misa dominical. Su llegada no había sido anunciada, pero algo en su manera de caminar, en la seguridad con que se movía por el pueblo, sugería que no era la primera vez que visitaba San Juan Chamula. «Buenos días, hermano», saludó al padre Francisco. «Soy Joaquín Morales, párroco de San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala. Vengo porque me enteré de que encontraron algunas cosas del padre Miguel Hernández». La noticia del descubrimiento había trascendido las fronteras locales. Los periódicos regionales habían publicado artículos sobre el hallazgo del compartimento oculto, y la historia había llamado la atención de varias organizaciones religiosas y de derechos humanos que trabajaban en la región fronteriza entre México y Guatemala. El padre Francisco invitó al visitante a sentarse en la pequeña sala de la casa parroquial. Había algo en la manera como el padre Joaquín había mencionado el nombre del padre Miguel, con familiaridad, con cariño, pero también con una pena profunda, que sugería que tenía información importante que compartir. «¿Usted conoció al padre Miguel?», preguntó el padre Francisco, sirviendo café en 2 tazas de barro. El padre Joaquín tomó un sorbo del café y cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para una confesión difícil. Cuando los abrió, su mirada era clara pero cargada de tristeza. «No solo lo conocí», respondió lentamente. «Fui yo quien lo ayudó a cruzar la frontera aquella noche de septiembre de 1993, y he estado cargando con ese secreto durante todos estos años». El padre Francisco sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante 3 semanas, había estado procesando la información contenida en el diario y la carta del padre Miguel, tratando de entender las circunstancias que habían llevado a su partida. Pero tener frente a él a alguien que había sido testigo directo de esos eventos cambiaba completamente la perspectiva. «¿Está vivo?», preguntó con voz temblorosa. El padre Joaquín bajó la cabeza. «No, hermano. El padre Miguel murió hace 8 años, en 2000. Está enterrado en el cementerio de San Miguel Ixtahuacán, bajo el nombre de Miguel Santos, que fue la identidad que usó durante sus últimos años de vida». El silencio que siguió a esta revelación fue pesado como una losa de piedra. El padre Francisco había albergado, sin darse cuenta completamente, la esperanza secreta de que el padre Miguel pudiera seguir vivo en algún lugar, tal vez dispuesto a regresar ahora que la verdad había salido a la luz. Saber que había muerto cerraba definitivamente esa posibilidad y convertía el duelo de la comunidad en algo definitivo y real. «Cuénteme todo», pidió el padre Francisco. «La gente de aquí merece conocer toda la historia». El padre Joaquín asintió y comenzó un relato que llenó los espacios vacíos dejados por el diario y la carta del padre Miguel, dando forma completa a una historia que había permanecido fragmentaria durante 10 años. «Miguel me contactó a finales de agosto de 1993. Comenzó. Nos habíamos conocido años atrás en un encuentro de sacerdotes que trabajaban con comunidades indígenas. Él sabía que yo tenía experiencia ayudando a personas que necesitaban cruzar la frontera por razones de seguridad. Durante los años 80 y principios de los 90, el padre Joaquín había desarrollado una red de apoyo para refugiados guatemaltecos que huían de la violencia política en su país. Su parroquia en San Miguel Ixtahuacán se había convertido en un punto de tránsito para familias que buscaban asilo en México o que intentaban llegar a Estados Unidos. «Cuando Miguel me llamó, estaba desesperado», continuó el padre Joaquín. «Me explicó que había estado recibiendo amenazas cada vez más serias y que temía que fueran a lastimar a la gente de su comunidad si él no se iba. Me pidió que lo ayudara a desaparecer. El plan había sido cuidadosamente elaborado. El padre Miguel había pasado varias semanas estudiando las rutas menos vigiladas entre Chiapas y Guatemala.
aprovechando su conocimiento de la región y sus contactos con comerciantes que cruzaban regularmente la frontera. La noche del 12 de septiembre, después de salir de la iglesia, Miguel caminó hasta un punto preestablecido en la carretera que va hacia Comitán, narró el padre Joaquín. Yo lo esperaba ahí con mi camioneta. Había preparado documentos falsos para él y ropa civil. Durante todo el viaje hasta Guatemala no dejaba de llorar. El cruce de la frontera se había realizado por senderos conocidos únicamente por los contrabandistas locales, evitando los puestos de control oficiales. Para cuando las autoridades mexicanas fueron notificadas de la desaparición del padre Miguel, él ya se encontraba en territorio guatemalteco, comenzando una nueva vida con una identidad completamente diferente. Los primeros años fueron muy duros para él, continuó el padre Joaquín. No podía ejercer oficialmente como sacerdote, porque eso habría requerido documentación que podría haber revelado su identidad real. Trabajó como maestro rural en escuelas remotas, siempre con el miedo de ser descubierto. El padre Miguel había encontrado trabajo inicialmente en una escuela de la aldea de Chajul, en el departamento de El Quiché, una región montañosa habitada principalmente por población maya ixil. Su experiencia previa trabajando con comunidades indígenas le había permitido adaptarse relativamente rápido a las costumbres locales y ganarse la confianza de los habitantes. Era un maestro extraordinario, recordó el padre Joaquín. Los niños lo adoraban y los padres de familia lo respetaban mucho, pero yo sabía que él sufría terriblemente por no poder celebrar misa, por no poder ejercer su vocación sacerdotal. Fue hasta 1996, 3 años después de su llegada a Guatemala, cuando el padre Miguel pudo regresar gradualmente al ministerio religioso. El padre Joaquín había logrado conseguirle documentación guatemalteca legal a través de un programa de regularización para refugiados, lo que le permitía trabajar oficialmente como catequista en comunidades rurales. Nunca volvió a ser párroco titular de ninguna iglesia, explicó el padre Joaquín, pero encontró una forma de servir a Dios trabajando como misionero itinerante. Visitaba aldeas muy remotas donde no había sacerdote residente, celebraba misas, bautizaba niños, bendecía matrimonios. Durante estos años, el padre Miguel había mantenido un perfil muy bajo, evitando cualquier actividad que pudiera llamar la atención de las autoridades o de organizaciones que pudieran tener vínculos con sus perseguidores originales. Había desarrollado una existencia casi ascética, dedicando todo su tiempo y energía al servicio de las comunidades más pobres y abandonadas de la región. Hablábamos con frecuencia, continuó el padre Joaquín. Me contaba sobre su trabajo, sobre las familias que conocía, sobre los niños que estaba educando, pero también me hablaba constantemente de San Juan Chamula. No pasaba un día sin que mencionara a alguien de su antigua comunidad. El padre Miguel había conservado durante todos esos años un cuaderno donde anotaba los nombres de sus antiguos feligreses y las fechas importantes en sus vidas. Cada año, el 12 de septiembre, celebraba una misa privada por la comunidad de San Juan Chamula, pidiendo a Dios que los protegiera y los bendijera. Tenía una memoria prodigiosa, recordó el padre Joaquín con una sonrisa triste. Podía recitar de memoria los nombres de todos los niños que había bautizado en San Juan Chamula, las fechas de las bodas que había celebrado, los ancianos que había acompañado en sus últimos momentos. En 1998, el padre Miguel había comenzado a mostrar síntomas de una enfermedad que inicialmente pareció ser un simple resfriado que no sanaba. Los médicos rurales de la región no tenían los recursos necesarios para hacer un diagnóstico preciso, y cuando finalmente fue trasladado a un hospital en la capital guatemalteca, ya era demasiado tarde. Tenía cáncer pulmonar, reveló el padre Joaquín, probablemente provocado por años de respirar el humo de los fogones de leña en las casas campesinas donde había vivido toda su vida.
Para cuando fue detectado, ya se había extendido demasiado. Los últimos 2 años de vida del padre Miguel habían sido una mezcla de sufrimiento físico y paz espiritual. A pesar del dolor de la enfermedad, había encontrado una serenidad profunda en la aceptación de su destino y en la certeza de haber tomado la decisión correcta al proteger a su comunidad de San Juan Chamula. Durante sus últimos meses, me pedía constantemente que le contara noticias de Chiapas, narró el padre Joaquín. Había oído hablar del movimiento zapatista y estaba preocupado por cómo había afectado eso a las comunidades indígenas de la región. Le daba mucha tranquilidad saber que San Juan Chamula se había mantenido relativamente al margen del conflicto. El padre Miguel había muerto el 15 de marzo de 2000 en el pequeño hospital de San Miguel Ixtahuacán, acompañado únicamente por el padre Joaquín y por una enfermera indígena que había aprendido a quererlo durante las semanas que había pasado internado. Sus últimas palabras fueron sobre San Juan Chamula, reveló el padre Joaquín con la voz quebrada. Me pidió que algún día, cuando fuera seguro hacerlo, les dijera a todos que nunca los había olvidado, que los había amado hasta el final. El padre Francisco había estado escuchando el relato en silencio, pero ahora tenía lágrimas corriendo por las mejillas. La historia del padre Miguel, que había comenzado como un misterio inexplicable, se revelaba ahora como una tragedia profundamente humana de sacrificio y amor. ¿Por qué decidió venir ahora a contarnos todo esto?, preguntó. El padre Joaquín se secó los ojos con un pañuelo y respiró profundamente antes de responder. Durante 8 años he estado debatiendo conmigo mismo si debía revelar la verdad o respetar el deseo de Miguel de mantener el secreto. Pero cuando leí en los periódicos sobre el descubrimiento de sus objetos personales, entendí que era el momento. El padre Miguel había dejado instrucciones específicas de que su historia solo debía ser revelada si algún día aparecían evidencias de su paso por San Juan Chamula, que permitieran a la comunidad entender las verdaderas circunstancias de su partida. El hecho de que ustedes hayan encontrado su diario y su carta significa que él quería que conocieran la verdad, explicó el padre Joaquín. Pero también significa que finalmente consideró que era seguro hacerlo, que las amenazas que lo obligaron a irse ya no representan un peligro para la comunidad. Esa misma tarde, el padre Joaquín aceptó reunirse con los líderes de la comunidad y con las personas que habían conocido más íntimamente al padre Miguel. La reunión se llevó a cabo en la iglesia de San Sebastián, en el mismo lugar donde había comenzado el misterio 15 años atrás. Los asistentes escucharon en silencio religioso el relato completo de los últimos años de vida del padre Miguel. Cuando el padre Joaquín terminó su narración, Esperanza Morales fue la primera en hablar. ¿Sufrió mucho?, preguntó con voz temblorosa. Físicamente sí, respondió el padre Joaquín con honestidad, pero espiritualmente había encontrado una paz profunda. Hablaba constantemente de ustedes, con tanto amor, que era evidente que para él, San Juan Chamula, nunca había dejado de ser su hogar. Carlos Gómez, como presidente del comité de la iglesia, formuló la pregunta que todos tenían en mente: ¿quiénes fueron exactamente las personas que lo amenazaron? ¿Por qué consideraban peligroso su trabajo? El padre Joaquín vaciló antes de responder. Era la parte más delicada de toda la historia, la que había mantenido en secreto durante más tiempo. Miguel nunca me dio nombres específicos, comenzó cuidadosamente. Pero por las cosas que me contó, pude entender que las amenazas venían de un grupo de terratenientes locales que estaban preocupados por el trabajo que él hacía con las comunidades indígenas. Durante los primeros años de la década de los 90, había crecido la tensión en Chiapas entre los grandes propietarios de tierra y las organizaciones campesinas que demandaban una redistribución más justa de la propiedad agraria.
Algunos sacerdotes que trabajaban con comunidades indígenas habían sido señalados como promotores de ideas subversivas por su apoyo a las demandas campesinas. Miguel me explicó que había recibido cartas anónimas acusándolo de promover la insubordinación entre los indígenas. Continuó el padre Joaquín. Las amenazas mencionaban específicamente que si él no dejaba de meter ideas revolucionarias en la cabeza de la gente, iban a encontrar la forma de involucrar a los líderes comunitarios en problemas legales. El mecanismo de la amenaza era particularmente perverso. Utilizando la presencia del padre Miguel como evidencia, planeaban acusar a los líderes tradicionales de San Juan Chamula de participar en actividades subversivas. En el clima político de aquellos años, tales acusaciones podían resultar en arrestos, desapariciones o algo peor. Miguel entendió que su presencia se había convertido en un peligro para las personas que más amaba. Explicó el padre Joaquín. No tenía opción. Si se quedaba, iba a ser responsable de que lastimaran a gente inocente. Don Aurelio, ya muy anciano pero con la mente clara, había estado escuchando en silencio. Ahora tomó la palabra con voz ronca pero firme. El padre Miguel siempre fue más inteligente que todos nosotros, dijo. Nosotros habríamos querido protegerlo, quedarnos a su lado sin importar las consecuencias. Pero él entendió que a veces proteger a alguien significa alejarse de esa persona. La revelación completa de la historia del padre Miguel transformó el duelo de la comunidad de San Juan Chamula. Durante 15 años habían vivido con la incertidumbre de no saber qué había pasado con su sacerdote querido. Ahora sabían que había muerto, pero también sabían que había vivido sus últimos años sirviendo a Dios y a los pobres, manteniendo vivo en su corazón el amor por la comunidad que había tenido que abandonar. El padre Joaquín se quedó en San Juan Chamula durante una semana, compartiendo más detalles sobre la vida del padre Miguel en Guatemala y ayudando a la comunidad a procesar esta nueva información. También trajo consigo algunos objetos personales que el padre Miguel había conservado durante sus años de exilio: fotografías de la iglesia de San Sebastián, un pequeño diccionario tzotzil español y una piedrecita que había recogido del cementerio de San Juan Chamula la noche de su partida. Miguel guardaba esta piedra en el bolsillo de su camisa, explicó el padre Joaquín, mientras la colocaba sobre el altar mayor. Decía que era su forma de llevar siempre consigo un pedazo de su verdadero hogar. Antes de partir, el padre Joaquín ofreció celebrar una misa especial por el descanso eterno del padre Miguel. La ceremonia se realizó el domingo 25 de mayo de 2008, exactamente 15 años y 8 meses después de la misteriosa desaparición que había marcado para siempre la historia de San Juan Chamula. La iglesia se llenó completamente, como en los mejores tiempos del padre Miguel. Llegaron visitantes de las comunidades vecinas, antiguos feligreses que se habían mudado a otras regiones y personas que simplemente habían oído hablar de la historia extraordinaria del sacerdote que había sacrificado todo por proteger a su comunidad. Durante la homilía, el padre Joaquín habló sobre el significado del sacrificio del padre Miguel. Nuestro hermano Miguel nos enseñó que a veces el amor más grande requiere la renuncia más dolorosa. Él eligió cargar solo con el peso de la separación para que ustedes pudieran vivir en paz. Ese es el tipo de amor que Cristo nos enseñó, dar la vida por los amigos. Al final de la misa se llevó a cabo una ceremonia especial. Los objetos encontrados en el compartimento oculto, el misal, el cáliz, la patena, la estola, fueron bendecidos y colocados en una urna de cristal que sería exhibida permanentemente en la iglesia como recordatorio del padre Miguel. La placa conmemorativa que había sido instalada en 2003 fue reemplazada por una nueva que incluía las fechas de nacimiento y muerte del padre Miguel, así como una inscripción que resumía el sentimiento de la comunidad: Padre Miguel Hernández,
1932-2000, pastor que eligió el exilio para proteger a su rebaño. Su amor vive eternamente en nuestros corazones. Esa misma semana, Carlos Gómez y otros líderes comunitarios comenzaron a planear un proyecto especial, la construcción de una pequeña capilla en el cementerio de San Juan Chamula, dedicada a la memoria del Padre Miguel. Aunque su cuerpo descansaba en Guatemala, su espíritu tendría finalmente un lugar de honor en la comunidad que nunca había dejado de amarlo. «Es extraño», comentó Esperanza Morales, mientras observaba la urna con los objetos del Padre Miguel. «Durante 15 años pensamos que nos había abandonado, y ahora sabemos que nunca se fue realmente. Estuvo siempre aquí, en cada misa, en cada oración, en cada momento en que necesitamos recordar qué significa amar de verdad». La historia del Padre Miguel Hernández se había convertido en una leyenda local, pero también en algo más profundo. Un testimonio sobre la complejidad del amor, sobre el precio del coraje y sobre la forma en que las decisiones más difíciles a veces son también las más nobles. Los niños de San Juan Chamula crecerían escuchando el relato del sacerdote que había amado tanto a su comunidad, que había estado dispuesto a desaparecer para protegerla. Y en la iglesia de San Sebastián, donde todo había comenzado aquella mañana de septiembre de 1993, la luz de las velas seguiría ardiendo cada domingo, no ya por un desaparecido, sino por un héroe silencioso cuyo sacrificio había demostrado que el amor verdadero no conoce límites. El misterio había terminado, pero la memoria había apenas comenzado su verdadero trabajo: transformar el dolor en sabiduría, la incertidumbre en fe y la pérdida en un testimonio eterno sobre la grandeza del espíritu humano cuando se pone al servicio de los demás. En las montañas de Chiapas, donde el viento lleva las oraciones susurradas en tzotzil hacia el cielo infinito, la historia del Padre Miguel Hernández encontró finalmente su descanso. No en el olvido, sino en la paz que viene cuando la verdad, por dolorosa que sea, ilumina al fin los rincones más oscuros del corazón humano.